Buenas tardes. Les agradecemos su presencia en un momento muy importante, donde nuevamente se empieza a discutir una reforma universitaria. Quiero conversar sobre todas las versiones que empiezan a poner en escena nuevos y viejos debates. Por ejemplo, el tema de la gratuidad. Nadie duda de que en los últimos años se ha ampliado el ingreso a las universidades al haber sido acercadas estas casas de estudio a distintos lugares del conurbano bonaerense. Y como acceden a estas, personas que quizás son la primera generación dentro de sus familias que lo logran. Sin embargo, eso no se refleja en el número de egresados. Entran pero no culminan. Algunos especialistas proponen restringir la masividad para mejorar las tasas de terminalidad. ¿Ustedes están de acuerdo con esta idea? Entiendo bien si relaciono estos argumentos con abrir alguna posibilidad de volver a cobrar aranceles o poner exámenes de ingreso. La pregunta es si estoy de acuerdo, y si te digo que sí te miento, y si te digo que no también. El problema es cuando a partir de premisas verdaderas se abordan conclusiones que son discutibles. Estoy de acuerdo con que es un mito que el ingreso irrestricto a la universidad garantiza la igualdad de oportunidades, que cuando todos puedan ingresar a la universidad el trabajo en pos de la equidad ya está completo. De hecho, eso es una lectura bastante meritócrata, porque lo que entiende es que de ahí en más no hay nada más para hacer, que todo depende del esfuerzo y del mérito de cada estudiante. A lo que voy es que está claro que no alcanza con que más amplios sectores puedan acceder, y que es genuina la preocupación a la vez por la terminalidad, pero de ahí a restringir el acceso como única solución, bueno, ahí no estamos de acuerdo. Es necesario financiar los costos de oportunidad e incentivos de factibilidad, es decir, en palabras más concretas, el Estado debe pensar políticas para sostener a los estudiantes dentro del nivel. Pensar que la solución a este problema solamente es restringir la masividad y me parece más una excusa para reinstalar los aranceles en la universidad pública. Y porque, bueno, con esto te respondo a la otra pregunta, ¿no? Que acordamos y que estamos de acuerdo en la sospecha y en la preocupación que vos tenés, porque también es la nuestra, porque no sería la primera vez que se combinan los conceptos de igualdad y de equidad para enmascarar un debate que no se quiere dar de forma frontal. Ya pasó otras veces, pasó en el mundo, no solo acá, ¿no? Se pretende entablar esta conversación desde la lógica de la ineficiencia del gasto público, es decir, en un sentido bastante economicista. Es decir, nos fomentan la idea y se construye subjetividad también a eso, y eso es muy peligroso, de que los impuestos de la gente van a pagar los estudios a un sector que goza de ciertos recursos, mientras las grandes mayorías quedan afuera. Entonces, en vez de discutir cómo ampliar el acceso a esos sectores excluidos y postergados y mejorar sus condiciones sociales y culturales, se llega a la conclusión de lo que hay que hacer es restringir el acceso como solución. Y esto que decís vos de los aranceles no es ni más ni menos que la política educativa ordenada por organismos internacionales como el Banco Mundial, ¿no? Entre otros. Mira, te lo pongo con un ejemplo. Durante el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, cuando se dictó la Ley de Educación Superior, se abrió la posibilidad directa del arancelamiento y de la mercantilización. ¿Y a quién respondía esa ley, si te lo preguntás? Y bueno, son las mismas directivas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario. Todo eso, obviamente, en el marco de que se corresponde con las políticas generales, ¿no? Monetaristas, de la libertad de cambio, reducción del sector público, achicamiento del Estado, ¿no? Dijiste algo así como que se usan los conceptos de igualdad y de equidad. ¿Podrían explicarnos a qué se refieren? ¿Tiene que ver con que construyen subjetividad desde un lugar hegemónico? Bueno, te pongo como ejemplo un debate que se dio por esos años cuando hubo una gran disputa sobre el alcance de los términos igualdad y equidad. Lo que hicieron las tendencias neoliberales fue que se inscribieran aquellos términos de manera vinculante. La gratuidad quedó subordinada a la definición de equidad. El ministro de Educación del gobierno de Menem había argumentado que la gratuidad debía sostenerse para los 3 niveles escolares y la formación docente, pero no para la universitaria, porque ahí ya concurren los sectores de mayores ingresos. De hecho, la incorporación del término equidad junto a gratuidad en el artículo 75 respondió a las presiones internacionales, moderando la igualdad. Distribuir la educación equitativamente. Era una trampa discursiva que buscaba resolver la discusión de fondo acerca de los alcances sociales que debe tener la universidad. La definición de equidad, según la Real Academia Española, es la moderación en el precio de las cosas que se compran o en las condiciones que se estipulan en los contratos. O sea, equidad leída como ayuda para pagar una universidad arancelada. Algo que definitivamente tampoco sucedió, pero sí se legitimó la idea de que el que puede la pague. Es un tema complejo, yo me fui 3 décadas para atrás como para darte un ejemplo, pero en realidad podríamos hablar desde la Ley Avellaneda, que fue una de las primeras que esbozó estas tendencias un siglo antes, que refirió a un fondo universitario y a derechos universitarios como equivalente a aranceles. Era otro contexto. En ese momento no fue una preocupación, porque realmente un sector de la elite concurría a la universidad únicamente y la preocupación del Estado era otra. Entonces, debía construir dominación, sentimientos de patria y nación para consolidarse como Estado. Todos los debates entonces tenían más fuerza en los otros niveles de educación. No era una preocupación el nivel universitario, o mejor dicho, el acceso a este. Si estamos hablando de una etapa donde lo primero era alfabetizar a las grandes mayorías, consolidar el sistema educativo en el nivel primario y que le sirviera para construir una legitimidad al propio Estado, externalizar su poder y autoridad, ni siquiera se hablaba tanto del secundario. Con esto no pretendo confundir. Me gustaría que se lleven la idea de que el debate entre educación pública y privada es un debate histórico vinculado a las ideas de Estado y diversas construcciones de derecho que además se dan en todos los niveles del sistema educativo, no solo en el universitario. Por supuesto, ver el largo camino desde la Ley Avellaneda hasta la gratuidad sancionada recién en 1949 nos puede ayudar a pensar
el debate entre la educación pública y gratuita y educación privada, desde una perspectiva histórica, vinculado a las ideas y tensiones del propio Estado, donde también a cada modelo de Estado le corresponde una concepción de derecho. Eso se refleja en las políticas educativas. En relación a esto último, podemos ver lo que dicen, un debate que se da en todos los niveles del sistema educativo, no solo en el universitario. Ahora que nos hicieron viajar hacia los 90 y pensar un poco en la educación en general, por esos tiempos se hablaba de que la escuela privada era mejor que la pública. De hecho, la calidad educativa que podían ofrecer las secundarias públicas era muy deficitaria. Si pensamos en el polimodal y en el eje B, que se instaló por esos años, podemos ver que la escuela pública lo sufrió mucho. Resultaba fácil creer que la escuela privada era mejor. ¿Creen entonces que fue una política del Estado hacernos creer que era así o realmente era así? Respecto a lo primero que decís, estamos completamente de acuerdo. Hablar de educación pública nos obliga a pensar la función del Estado en sí misma, en distintos contextos. ¿Qué se entiende por derecho y qué políticas educativas se emprende para sus fines? Y existe una constante en las formas de Estado neoliberales hacia estas tendencias privatistas y desde allí el vínculo con el segundo mito que pretendemos problematizar, que se motoriza para conseguir consenso hacia una reforma educativa que vendría a devolver calidad a la escuela primaria y secundaria. Lo primero a decir es que se instaló la idea de escuela ineficiente para una reforma estructural que significaría un quiebre educativo y que vendría de la mano de un desfinanciamiento de la educación pública, vía descentralización, transferencia a las provincias. En el caso argentino, la descentralización respondió a fines economicistas, es decir, para reducir el gasto público. Las consecuencias fueron el cierre de escuelas, con la consiguiente desocupación docente. La Ley Federal de Educación significó un quiebre en toda la organización académica, administrativa y en el trabajo de los docentes. En ese contexto está anclado el mito de que la escuela privada es mejor que la pública, fuertemente vinculado al balance del Estado interventor como responsable de la crisis económica de las últimas décadas y la receta de recorte y achicamiento del Estado propuesto por los estados neoliberales. Podemos verlo directamente durante el gobierno de Cambiemos, donde se utilizaron discursos que relativizan características de los gobiernos neoliberales, enfatizando lo privado sobre lo público. Para citar un ejemplo, Mauricio Macri, en una conferencia de prensa donde difundieron los resultados del operativo Aprender, sinceró su concepción sobre la educación libre y gratuita. Es increíble que 5 de cada 10 chicos no comprendan el texto en la escuela pública. En la escuela privada son 2 de cada 10. Y en eso también tenemos que trabajar, en terminar con la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la privada y aquel que tiene que caer en la escuela pública. Estos dichos tienen una fuerte intencionalidad política en el sentido común, sustentada en el concepto de emprendedorismo, que hace ver lo privado mejor que lo público. Sobre este mito se estableció algún consenso que la escuela pública andaba mal y la privada era mejor. Con respecto a esto, es cierto, el diagnóstico de desigualdad dentro del sistema educativo. Se logra ampliar, con la Ley de Educación Nacional, la obligatoriedad, haciendo que ingresen sectores que antes estaban por fuera, sin resolver las diferencias internas, es decir, profundizándolas. Desde la Constitución Nacional de 1853, el artículo 14 constituye la principal referencia al derecho a la educación, al garantizar para todos los habitantes de la nación el goce de derechos ciudadanos, entre ellos el de enseñar y aprender. ¿Cómo algo que parece simple puede llegar a ser tan complejo en la práctica y acarrea tantos debates? Las interpretaciones de este artículo constitucional condujeron a posiciones antagónicas respecto de la injerencia del Estado en la educación, según el énfasis puesto en el derecho de aprender o en el de enseñar. Los que privilegiaban el derecho a aprender otorgaban al Estado un papel principal porque garantizaba el cumplimiento del derecho a la educación. En cambio, los que enfatizaban en el derecho a enseñar otorgaban al Estado un papel subsidiario, en el cual debe proveer el derecho original de educar que corresponde a los padres, a las iglesias, a los particulares, y solo debe intervenir donde la actividad privada no alcance. Esta oposición entre ambos es parte fundamental de una larga tradición de debate público, ya presente en los orígenes del Estado liberal, ligado a una puja por los recursos entre la educación pública y la educación privada impulsada, principalmente por la Iglesia Católica. Mientras que las ayudas estatales de la educación privada, comenzaron a darse en 1947 por la iniciativa del primer gobierno de Perón, la idea era subsidiar a los colegios que se instalaran en las zonas en las que el Estado no tenía escuelas. Con el correr de las décadas, los fondos no solamente fueron en ascenso, sino que además comenzaron a alimentar las cuentas de colegios con cuotas altas y de barrios de poder adquisitivo elevado.
Esto plantea un nuevo horizonte de debate. Esperemos que nos invites nuevamente para continuarlo. Muchas gracias.